Hermanas, muy buenos días. Qué bueno que están conectadas con nosotros y podemos eh, entrar a sus hogares, reunirnos este nuevo año 2021, que es un año especial porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios está con nosotros y estará todo el tiempo y nos dará la fortaleza que necesitamos, nos ayudará en las diferentes circunstancias. Y gracias a Dios por ese tiempo que usted nos da para estar con nosotras. Y hoy quiero hacerles un recordatorio. No sé si ustedes se acuerdan, el año pasado nosotros promovimos de que cada una podía guardar en una alcancía, podía guardar algún dinerito que podía en una cajita o en algo para este año colaborar con la sociedad femenil para que podamos realizar los proyectos de este año, porque como no nos hemos reunido presencialmente, entonces no hemos recogido ninguna ofrenda, pero algunas hermanas ya nos avisaron que tienen sus alcancías listas, o si no hizo su alcancía y usted quiere dar una ofrenda, puede avisarnos a cualquiera de la directiva para que coordinemos cómo pasar a buscarlo a su casa, porque va a ser de mucha ayuda para llevar a cabo los proyectos que tenemos para 2021. Así de que el Señor les bendiga por su colaboración y sigan conectadas siempre, ¿verdad? Si quieren videollamadas también pueden hacerlo. Que el Señor me la bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos de Iglesia Luz y Verdad en Montreal y también a los que se han conectado este día para escuchar la escuela dominical. Damos gracias a Dios por sus vidas y porque tienen interés por estudiar su palabra. Y esta mañana vamos a continuar nuestra serie de lecciones que habla en todo un compromiso, una vida de compromiso. Y hemos hecho diferentes temas acerca de eso y hoy toca comprometidos a orar. No sé si usted recuerda a alguien que haya orado por usted. Yo sí. Y yo recuerdo, tengo 3, 4, 5 personas que de vez en cuando, a veces una vez al mes, hacen una llamada y hermana, quiero que oremos. Y son hermanas o hermanos que nos sostienen en oración en diferentes situaciones. Y todos hemos pasado por circunstancias difíciles. Por lo menos yo desde octubre que se me rompió el menisco de la rodilla izquierda, estoy sin trabajar. Estoy en casa y entonces he pasado por diferentes circunstancias. He estado con muletas, con aparato en la rodilla y esperando que den la fecha para la operación de la rodilla. Pero el Señor nos fortalece y nos fortalece también a través de las oraciones de los hermanos, porque nos sostienen en oración y doy gracias a Dios por ellos. Ahora, cuando algunas veces, no sé si ha tenido la oportunidad de que alguien se acerque y le diga, mire, yo quiero hablar con usted. Bueno, hay personas que se acercan para decirle, mire, que su ministerio, que esto, que da un montón de elogios y después le dice, mire, yo quiero que ahorita ore por mí. Y entonces se siente raro porque se siente como que si no todos los cristianos tuviéramos acceso ante Dios y que buscamos a personas para que oren por nosotros. Pero en realidad lo que la palabra de Dios nos dice es que tenemos que orar unos por otros y que tenemos que orar cada uno también por su petición, porque a veces damos las peticiones para que otros oren, pero nosotros no oramos por esa petición. Entonces tenemos que todos unirnos para orar y sí orar unos por otros. En Santiago 5:16 dice que tenemos que orar unos por otros, ¿verdad? Que tenemos que poner a los hermanos en oración, pero también tenemos que orar nosotros y tener confianza en el Señor de que podemos hacerlo. Otra cosa, como orar, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. O sea que no es por nuestros méritos, no es porque el hermano es líder o es el pastor o es el anciano, él va a orar por mí, Dios le va a oír a él como que si a mí no me oye. No, Dios nos oye a todos porque no es por nuestros méritos ni por los méritos del hermano ni de la hermana. Dice que él lo hacemos y hacemos en el nombre de Jesús. Es en el nombre del Señor Jesús que oramos y entonces dice que él quisiera leerles en San Juan 14:13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea que tenemos que orar en el nombre de Jesús. La otra cosa es de que estamos llamados a interceder unos por otros, pero ¿cómo oramos? ¿Qué elementos tiene que incluir la oración?
No olvidemos que el Señor nos dio un ejemplo al darnos el Padre Nuestro y no es para solo repetirlo, ¿verdad? Porque entonces se hace un rezo, sino que o es palabras repetidas pero sin sentido. Es un modelo que nos dejó el Señor para que veamos de que los elementos en la oración son importantes. Uno, que tenemos que incluir siempre en la oración, tenemos que incluir adoración y alabanza. Empecemos con adorar al Señor y alabarle por lo que Él es, por lo que Él hace, por todas las maravillas que Él hace. Adoremos al Señor y alabémosle. Luego hagamos una confesión de nuestros pecados, porque cada día nosotros ofendemos al Señor, ya sea de palabra o de hecho o de omisión, ¿verdad? Si no hacemos el bien a los demás y ya hemos pecado. Entonces, confesemos al Señor, digámosle al Señor nuestras faltas para que Él nos perdone. También hagamos una acción de gracias, ¿verdad? Agradezcamos por todo aquello que el Señor está haciendo en nuestras vidas. En medio de enfermedad, en medio de circunstancias difíciles, en medio de la pandemia, pero podemos tener un corazón agradecido de la protección de Dios, de la provisión de Dios, de las fuerzas, de que si había dolor, pero el Señor nos sostiene en el dolor. Si había tal vez necesidad, pero Dios provee. Dios nos ha ayudado y tenemos una casa donde vivir, un techo donde estar y tenemos alimento, tenemos la vida. Entonces tenemos que ser agradecidos, hay que hacer acción de gracias. Luego tenemos que poner la súplica y la petición. Súplica es más intenso que una petición, ¿verdad? Porque es clamar al Señor por algo específico que tenemos una necesidad. Y también petición, ahí podemos interceder también por las peticiones de los demás hermanos, ponerlas delante del Señor, hacer súplica para que el Señor conceda la petición del hermano de acuerdo a la voluntad de Dios, porque reconozcamos que Dios es soberano y Dios, Él decide que la mejor respuesta que nos va a dar para nuestras necesidades, para nuestras peticiones. Y hagamos una intercesión, ¿verdad? Tenemos que interceder por los hermanos, pedir por las necesidades de ellos, no solo por nuestras necesidades, porque generalmente somos egoístas y estamos, Señor, bendíceme, cuídame, dame fuerzas, dame salud, Señor, esto y es todo mi familia, mis hijos, y nos olvidamos que dice orar unos por otros, pues no solamente por nuestra familia, tenemos que también orar por los demás. Entonces estamos llamados a interceder unos por otros. Eh, Vamos a estudiar ahora en Colosenses capítulo 1 del 3 al 12. Pablo aquí, como él suele escribir las cartas, él primero pone un saludo, la manera en que él escribe sus cartas, él saluda a los hermanos y también acostumbra pasar a una bendición general y también eleva una oración por los hermanos, porque Pablo es un hombre de oración, ¿verdad? Era un hombre de oración. Entonces, aunque él no había conocido personalmente a los hermanos, él oraba por ellos. Y aquí en lo que vamos a leer de Colosenses, él no conocía personalmente a los hermanos de Colosas, pero sí conocía a su pastor y entonces él le había contado de las necesidades y de todo de los hermanos, de las virtudes también de los hermanos de Colosas. Entonces Pablo ora por ellos y hace una oración ferviente y comprometida. Pide la bendición del Señor. Pablo involucra tanto el reconocimiento de lo que Dios ya está haciendo en la vida de los hermanos, también pide bendiciones, pide fortalecimiento espiritual para ellos. Entonces vamos a comenzar y quiero que leamos, busquen ahí en sus Biblias en Colosenses capítulo 1 del 3 al 6. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Yo no sé si usted conoce algún guerrero de oración o alguna guerrera de oración. Yo sí. Y qué precioso oír de esos hermanos cómo se gozan en el Señor de orar por los demás y que ellos pueden contarnos tantos testimonios de oraciones contestadas. Quizá a veces nosotros por no estar muy constantes en la oración no reconocemos tantas bendiciones que el Señor nos ha contestado, porque
tenemos que unirnos, ¿verdad? Pablo dice que era un hombre de oración. En todas las cartas que le escribe, él menciona que oró por esa iglesia, por ese pastor o por esos miembros o por esos líderes, ¿verdad? Ahora, aquí Pablo, él no fundó la iglesia en Colosas. O sea que él no es que él abrió la obra allí en Colosas, sino que habla allí de que tampoco no la había visitado, no había ido a Colosas Pablo. Recuerden que Pablo estaba en la cárcel, pero sí menciona que él reconoció que el pastor de la iglesia era Epafras, y también habla de que cómo describe él al pastor de la iglesia. Vean cómo dice nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea que él reconoce el ministerio que el pastor está haciendo en esa iglesia. Ahora, Epafras estaba acompañando a Pablo mientras él estaba en la prisión. Así fue como Pablo conoció a Epafras. Entonces, y se mira que Epafras sin duda le había contado todas las responsabilidades, todas las virtudes de sus miembros, lo que pasaba en la iglesia, y oraban juntos. Entonces Pablo tomó, qué bueno que el hermano Epafras, ¿verdad? Tuvo buena comunicación con Pablo, y dice que Pablo estaba orando por los colosenses. Ahora, no hay duda que nosotros también tenemos la responsabilidad de orar unos por otros, de sostener a los hermanos en oración, ¿verdad? Muchas veces estamos más pendientes de que, ¿por qué no oran por mí? Entonces, demos la vuelta. ¿Por qué no oramos por los demás? Oremos por los demás, y entonces es posible, si todos tenemos el compromiso de orar unos por otros, otros van a estar orando también por nosotros. Entonces, empecemos a orar, especialmente si sentimos, ay, nunca me llaman y nunca oran por mí, pues empecemos a orar por esa persona y decirle, Señor, bendice a esta persona, bendice a este hermano, bendice a esta hermana, y tú conoces las necesidades de esa familia, ayúdales. Entonces tenemos que comprometernos a orar. Ahora, aquí hay que dar gracias a Dios también cuando Él bendice a algún hermano de la iglesia. A veces sí estamos pendientes de las bendiciones recibidas nuestras, pero a veces oímos de bendiciones que otros hermanos tienen, pero no nos interesa. Y no es así, ¿verdad? Tenemos que gozarnos con el que se goza, como llorar con el que llora. Entonces tenemos que agradecer al Señor, dar gracias a Dios por los triunfos alcanzados en otros hermanos, por las bendiciones recibidas en otros hermanos. Hay que estar pendientes de los hermanos, no solo de las malas noticias, porque a veces sí estamos pendientes sabemos que está enfermo, que está sin trabajo, que está con situaciones difíciles, y es bueno para que oremos, ¿verdad?, por esas situaciones, pero también las buenas noticias. Demos gracias a Dios por las buenas noticias que oímos de nuestros hermanos. Tenemos que también tenerlos en oración. Es interesante que tenemos que estar pendientes. Ahora, una de las cosas que quería mencionar cuando decimos que nosotros podemos orar, nosotros también no necesitamos tener intermediario, porque el intermediario es Jesús, ¿verdad? Pero que nosotros, dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos manda a que nosotros podemos acercarnos confiadamente, con confianza, llegar a la presencia del Señor, porque no lo hacemos por nuestros méritos, lo hacemos en el nombre de Cristo, y es Cristo el que fue a la cruz, y es por medio de Cristo que nosotros vamos. Además tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que Él ordena nuestras palabras, nuestras oraciones, el Espíritu Santo las traduce, hermanos, y se las da al Padre en el nombre de Cristo. Tenemos que orar en el nombre de Cristo, y Él ordena nuestras palabras. Tal vez decimos, yo no puedo orar, no sé qué decir. El Espíritu Santo va a hacer ese trabajo. Expresémosle sinceramente lo que sentimos al Señor. Oremos al Señor, oremos al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo va a guiar esas oraciones para que sean escuchadas. Ahora, veamos en Colosenses, vamos a seguir leyendo y sigamos leyendo. Nos quedamos en el versículo 6, la parte A, vamos a ver la parte B.
Y dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo nos colocó en la iglesia conforme a su soberanía. El domingo pasado estudiamos de que el Señor nos ha colocado a todos en la iglesia, todos somos miembros de la iglesia de Cristo, la iglesia universal, como también nos ha puesto en una iglesia local. Y todos nos relacionamos unos con otros, todos tenemos una función, todos somos importantes, todos, si uno no está bien, la iglesia no está bien. Tenemos que entender de que somos un cuerpo y tenemos que estar unidos. Y aquí habla que es el Espíritu Santo que nos ha puesto en su iglesia como hijos de Él, porque es Dios que nos ha escogido, Dios nos buscó, Dios nos rescató, Dios nos salvó y somos sus hijos. Entonces Él nos ha puesto, Él es soberano, ¿verdad? Y nos ha puesto en la iglesia. Aunque todos somos ministros, o sea, todos somos ministros porque el Señor nos ha puesto que todos tenemos que, dentro de la congregación, eh, todos tenemos que ministrarnos unos a otros y todos tenemos que interceder unos por otros, pero también el Señor, hablábamos de que Dios ha dado dones, de acuerdo a su voluntad, Él ha dado dones, y entonces en la congregación hay personas que tienen algunos ministerios, como por ejemplo, que se han dedicado a tiempo completo para, para servir al Señor como misioneros o como pastores. Y hay otros hermanos que también tienen un llamado a ser líderes y están trabajando en la obra de esa manera. Entonces hay un grupo de ministros que están dedicados, digamos, completamente a la obra del Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los demás? Apoyarlos en oración, sostenerlos en oración. ¿Cuántas veces tenemos que orar por los líderes, por nuestro pastor, por los hermanos ancianos, por los diáconos, por los sugieres, porque aunque no estamos reunidos presencialmente, pero el liderazgo está trabajando por medio de Zoom, por medio de llamadas virtuales, o sea que teletrabajo, ¿verdad? Porque no podemos estar juntos presencialmente, pero el trabajo continúa. La iglesia, el edificio tiene mantenimiento que se le tiene que hacer. Hay gastos a hacer y los hermanos administradores están trabajando también en eso. O sea que ellos no han parado, no es porque la pandemia está, los hermanos no están haciendo nada. Entonces tenemos que sostenerlos en oración, sostenerlos también con nuestras ofrendas, pero también tenemos que no dejar de orar por ellos, ¿verdad? Porque también ellos tienen un ministerio a hacer. Aunque no todos somos ministros, ¿verdad? Pero hay un grupo que está más dedicado a tiempo completo para la obra del Señor. Ahora, Pablo reconoce a los colosenses porque les dice que les ha llegado la palabra verdadera del Evangelio. A nosotros también nos ha llegado la palabra verdadera del Evangelio. Gracias a Dios por esos siervos de Dios comprometidos que nos llevaron la palabra y que nos han instruido y que nos han enseñado palabra de Dios y siguen enseñando palabra de Dios. Entonces, Pablo reconoce eso, que, que ellos habían recibido la verdadera palabra de Dios. Demos a gracias a Dios por los líderes, por los pastores, por los hermanos que están al frente. Y hay personas que tal vez nunca están en pantalla, ¿verdad? Para que lo veamos, pero están ahí detrás de cámaras, están trabajando, hermanos. Hay hermanos que están pendientes de diferentes cosas. Yo recuerdo hermanos pendientes siempre hasta de ir a la iglesia y sacar la basura. Hay personas que estaban pendientes de ver si las calefacciones funcionan, de revisar todo. O sea, hay personas que aunque no tengan un nombramiento, digamos, aunque no tengan un título de lo que están haciendo, pero están pendientes de la obra de Dios o están pendientes. Hoy no se puede visitar, pero se puede llamar por teléfono, pero se puede orar por los hermanos. Dice que la pandemia no para que el Señor nos oiga, Él nos escucha, Él tiene la línea libre, Él no tiene problema, ¿verdad? No hay interferencias en la línea con el Señor, podemos orar directamente a Él. Ahora, si nosotros describimos aquí a Epafras como, dice, era un consiervo, o sea que Pablo considera que Epafras estaba a la par de él trabajando.
¿verdad? Estuvo ahí en la cárcel acompañándolo. Tenemos que orar por los hermanos que están haciendo el trabajo de ministerio en la iglesia. Que el Señor los ayude y oremos por ellos para que también ellos no se desanimen, porque todos somos humanos y podemos desanimarnos, podemos sentir de que no avanzamos, sentir que los hermanos no nos apoyan. Entonces tenemos que sostenerlos también. Y de vez en cuando, dele una llamadita usted al pastor y anímelo. Y dígale, hermano, estoy llorando por usted. Y hágalo, ¿verdad? Hagámoslo de verdad. O llámelos o mándeles un mensajito o déjele un mensaje en el teléfono. Es muy importante que nosotros también animemos a los líderes de la iglesia y reconozcamos su trabajo. Gracias, hermanos, que están yendo para hacer todo ese trabajo que es para la gloria de Dios. Que el Señor los siga bendiciendo. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer del versículo 9 al 12. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Estamos llamados por el Señor para buscar el bienestar de nuestros hermanos en Cristo. El Señor nos ha puesto con un compromiso, tenemos que tener el compromiso de buscar el bienestar de los hermanos en Cristo. Entonces, el amor y el cuidado mutuo. Dice allí, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que habla allí de crecer y de llevar fruto. Y hay diferentes formas de amar a los hermanos y de mostrar el fruto. En primer lugar, Pablo oraba por los colosenses conocieran la voluntad de Dios para su vida. Hermanos, oremos para que todos conozcamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Oremos por los hermanos para que todos podamos encontrar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y luego, en segundo lugar, Pablo oraba para que la forma en que vivían esos cristianos glorificara a Dios. Nuestra vida diaria tiene que glorificar a Dios. Entonces, Pablo está orando ahí por ellos. Entonces, oremos por nuestros hermanos para que la vida que tengamos día a día sea de gloria para Dios. ¿Verdad? No importa, puede ser que diga, no, yo ya no voy a la iglesia, estoy en mi casa ahorita. Por la pandemia no nos podemos reunir. Pero eso no le quita, usted sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo miembro de Iglesia Luz y Verdad y su testimonio que da ante su familia, entre sus vecinos, o si tiene que trabajar ante el trabajo, sus compañeros de trabajo, está dando testimonio de que en quien ha creído. Tiene que dar gloria a Dios. Y en tercer lugar, Pablo oraba para que los cristianos tuvieran fortaleza espiritual. Sigamos orando por nuestros hermanos para que el Señor nos ayude y tengamos fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos débiles y puede ser que nosotros estemos tentados a caer, pero el Señor nos puede dar esa fortaleza espiritual. En cuarto lugar, Pablo sabía que los que han alcanzado cierto bienestar espiritual manifiestan gozo y agradecimiento para con Dios por su obra perfecta y continua en ellos, es según el versículo 12, ¿verdad? Entonces tenemos que mantener un corazón agradecido. Dice allí de que con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea que ser agradecidos por la obra de Cristo en nuestras vidas al redimirnos, ser agradecidos nos dio la vida y por Él y en Él es que podremos vivir la vida abundante que se ha reservado para nosotros. Entonces tenemos esa otra opción también de que seguir el ejemplo de Pablo de orar por eso también.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Elevar acciones de gracias, hermanos, por pedirle a Dios que nos conceda el privilegio de ver su gracia en nosotros y en lo que está haciendo en otros, ¿verdad? En los hermanos y hermanos. Hacer acciones de gracias a Él, a Dios, por todo lo que Él ha hecho en medio de su pueblo. Mire, hemos pasado un año de la pandemia, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí no nos ha faltado nada. Quizá la libertad de andar, de salir, por lo menos pasó el verano y no pudimos ir a ningún lado, no pudimos viajar, no pudimos salir. Y hoy más restringido también por estar en la casa. Pero hermanos, el Señor en medio de esas situaciones, el Señor nos ha guardado, nos está fortaleciendo. Entonces demos gracias al Señor porque como iglesia el Señor nos ha sacado en victoria. Ahí estamos. Mire, gracias al Señor, hasta ahora se han podido pagar todos los recibos, ¿verdad? Del templo, todas las cosas los compromisos que tiene la iglesia. Gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios también, hermanos, por su apoyo en sus diezmos y en sus ofrendas. Gracias por el compromiso con la iglesia, porque la iglesia es de Cristo y tenemos que estar comprometidos con ella, con Él. Ahora, también tenemos que orar por las autoridades. Cuando estamos hablando de autoridades, no solo son las autoridades del gobierno, también tenemos que orar por ellos, que el Señor les dé sabiduría para poder ejercer su autoridad y dar sabiduría en las decisiones a tomar, en la guianza al pueblo. Todo este proceso se ve complicado, por ejemplo, lo de la vacunación, se ve tan complicado el protocolo que tienen que seguir para alcanzar y vacunar a todito el mundo. O sea, está complicado. Pidamos sabiduría al Señor para que el Señor les ayude a ellos para hacer las cosas correctamente. También está complicado ahorita que han aumentado tantos casos en los hospitales, que están preocupados que no tienen personal suficiente, que no tienen cama suficiente, que no tienen capacidad suficiente en los hospitales porque se ha llenado demasiado. Bueno, pidamos al Señor sabiduría para que pueda pasar eso, que el Señor nos ayude en nuestras casas a tener sabiduría. Ahora, también pidamos por las autoridades espirituales, por los hermanos que nos bendicen con la enseñanza de la palabra, por los hermanos que están en el liderazgo en la iglesia, porque ellos también tienen un compromiso de familia, un compromiso secular también y también tienen un compromiso espiritual con la congregación. Que el Señor los guíe, que el Señor los guarde. Tenemos que orar por los pastores a nivel mundial. Hermano, es triste que algunos pastores han caído en tentación y entonces sirven de mal testimonio para los incrédulos al decir, mire, si era pastor y hizo tal cosa. Oremos por los hermanos pastores para que el Señor los mantenga firmes y fuertes y que el Señor ayude a sus siervos a no hacer apostasía, a no comenzar a enseñar cosas que no son bíblicas. Oremos al Señor por los pastores, que el Señor nos ayude a sostener, que tengamos el compromiso de orar unos por otros. También orar por el crecimiento espiritual de los hermanos. Oremos para que el Señor nos ayude a crecer. Hermanos, no nos podemos dar el lujo de decir, ay, tengo 30 años de estar en la iglesia, pero no, ni sé dónde están los libros de la Biblia. O mire, ay, yo no puedo orar. Hermano, tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que darle oportunidad al Señor de que nos ayude a crecer en su palabra, a crecer en la oración, a crecer en las buenas obras, como dice ahí, dar fruto y dar buenas obras. Que se nos mire, que sea para la gloria de Dios, que hemos crecido espiritualmente. Hermanos, hay tiempos de desánimo, pero digamos al Señor, Señor, me siento triste o me siento desanimada, me siento sola. Señor, ayúdame en este momento. Tú conoces mi necesidad y tu palabra. Y agarrar la palabra, hermanas, agarramos las promesas de Dios que nos hablan de fortaleza, que nos hablan de su presencia, que su espíritu está en nosotros, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de dominio propio. O sea, digamos la palabra, creámosle a Dios lo que Él ha dicho, porque su palabra es verdadera. Entonces, confiemos en Él y oremos también por los hermanos para que el Señor los sostenga. Quiero, como conclusión, voy a leer una porción que está en Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres eh, inmenso, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, Señor, hacia nosotros, al dar a tu Hijo en la cruz para morir por nosotros. Te agradecemos por ser nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Creador. Y, Señor, también gracias porque podemos estar unidos, Señor, orando unos por otros. Padre, te pedimos perdón por tantas ofensas que te hacemos. Señor, ayúdanos a obedecerte, a dar la gloria a ti en nuestra forma de vivir. Bendice cada una de nuestras vidas, aunque no nos están viendo los líderes, aunque no son los ancianos ni el pastor que nos van a decir qué hacer, sino que tú estás con nosotros y tu mirada está en nosotros. Ayúdanos a no ofenderte. Ayúdanos a seguirte, Señor, con compromiso. Señor, gracias por todas las bendiciones recibidas. Gracias porque esté aquí y nada nos ha faltado. Gracias, Señor, por la iglesia, luz y verdad, porque nos sostiene unidos. Ayúdanos, Señor, a seguir así unidos y tratando, Señor, de obedecerte a ti, a no poner la mirada en otras cosas, sino a ponerlas en ti, que tú eres el autor de la fe, Señor, que tú eres el que moriste por nosotros, Señor. Ayúdanos. Y Padre, en este día te pedimos que nos ayudes a comprometernos para orar unos por otros. Bendice a nuestros líderes, bendice a nuestro pastor, a nuestros ancianos, a los diáconos, a los maestros de escuela dominical. Señor, a todos los ministerios, que tú ayudes, Señor, cada uno de los eh, hermanos y hermanas comprometidos con tu iglesia. Señor, ayúdanos para que podamos ser de apoyo en oración, como en otras áreas, Señor, que podamos dar buen testimonio como hijos tuyos. Bendícenos para que crezcamos espiritualmente, para que lo manifestemos, para que el día que nos reunamos presencialmente de nuevo, Señor, sea de gozo, sea de que no seamos los mismos, sino que seamos personas maduras, que podamos decir, el Señor estuvo conmigo en todo momento. Te agradecemos, Señor. Gracias por el tiempo que nos das de estudiar tu palabra y ayúdanos en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.